Seguimos en Venezuela. La firma Megaanálisis realizó una nueva encuesta en este país entre el 12 y el 19 de mayo en todos los sectores de la población. 1.350 personas fueron consultadas sobre la situación actual de la nación en forma general y en varios aspectos particulares. El método de recopilación de la información fue vía telefónica, tiene un margen de error estimado del 13.8% y el nivel de confianza es de 97%. Precisamente desde Caracas nos acompaña Rubén Chirino, Madrid, estadístico y presidente de Megaanálisis, con más de 36 años de experticia en investigación de campo. Una buena tarde y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos Eduardo, y nuevamente nos volvemos a ver para toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y estamos a tu disposición para que analicemos la encuesta correspondiente a mayo del 2015. Rubén, ¿la gente va a votar o no en estas elecciones parlamentarias que se darían en Venezuela, según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, en el último trimestre del año? Mira, en la actualidad se registra una alta abstención, quizás la mayor en toda la historia de este tipo de evento parlamentario. La gente no está motivada a votar porque existe un desánimo generalizado y nadie quiere saber de elecciones parlamentarias. Existen otros problemas más graves de mayor interés. El gobierno quiso desviar la intención o la atención hacia estas elecciones parlamentarias y no logró motivar a los electores. Algunos dirigentes políticos de la oposición le han seguido el juego o la corriente al oficialismo e intentaron imponer elecciones a su partidario y tampoco lo lograron. Y de hecho, el resultado es la evidencia de la abstención altísima que obtuvieron en las elecciones primarias que se realizaron en la oposición. Lo que sí sabemos y tenemos descubierto, porque la investigación que hicimos nos arroja eso, es que habrá una altísima abstención que será histórica, si es que se realizan las elecciones este año. Esa es otra cosa. En conclusión, no hay ánimos para estas elecciones y esto favorece, por supuesto, la estrategia del gobierno. Tú decías, Rubén, que hay otros problemas que captan la atención de los venezolanos en este momento. Me imagino que son problemas vinculados a la comida, a la escasez, a toda la tragedia que significa para una familia conseguir alimentos en el país. Eso es cierto, Carlos Eduardo. Los venezolanos tienen el panorama muy claro. Saben que eligiendo a los diputados no hay garantía de que los anaqueles de los abastos y supermercados en Venezuela se llenen de comida. No hay credibilidad en el gobierno sobre suministrar la comida y todos los ofrecimientos al respecto, como tampoco en los dirigentes políticos de oposición que solo hablan de elecciones como si la comida no importara. El pueblo se manifiesta cansado y harto, Carlos Eduardo. El pueblo quiere comida y así lo manifiesta, medicinas y bienestar social. Mientras que el gobierno y los dirigentes políticos de oposición en Venezuela le quieren vender a juro y a la fuerza unas elecciones parlamentarias que incluso ni fecha de realización tienen y con mucha probabilidad de que no se realicen. En definitiva, la gente está clara. Por ahora no cree ni quiere las elecciones parlamentarias. Pero ¿cuál es el dato, Rubén, en este aspecto en particular? ¿La gente prefiere comida parlamentarias? ¿Cuál es el dato estadístico? Bueno, para muestra un botón, Carlos Eduardo. El 8% de cada 10 venezolanos no cree que se efectúen las elecciones parlamentarias y consideran que el 54.9% está diciendo que debe haber comida en los anaqueles. Comida en los anaqueles, el 57% considera que debe haber comida en los anaqueles y no quiere las elecciones parlamentarias. Esto indudablemente trae como consecuencia que la gente los partidos de oposición que corresponden a la MUD están arando en el mar cuando plantean elecciones parlamentarias y la gente lo que quiere es comida, mucha comida. El 70% la gente quiere que los anaqueles estén con suficiente comida y no quieren comida y eso no quieren parlamentarias y eso es lo que está descubierto, pero se lo quieren a trocha y mocha imponer un proceso que no lo aceptan. También quisiera el dato, el número como tal, estadístico de lo que considera la gente frente a estas elecciones parlamentarias, si van o no, si es un camino para resolver situaciones como esa precisamente, desabastecimiento y escasez de comida en el país. Bueno, sí, mira, casi que no te estoy oyendo, Carlos Eduardo, si me vuelves a repetir, por favor. Quisiera el número, Rubén, ¿me escuchas ahora?
Sí, un poquito con dificultad, pero Bien. sí te estoy escuchando. El número que arrojó la encuesta, Rubén, sobre la percepción y la posición del ciudadano venezolano frente a estas parlamentarias. ¿Confían en que esta vía, por ejemplo, de renovar la Asamblea Nacional va a resolver problemas como este que hacíamos referencia, desabastecimiento y escasez de comida? Bueno, la gente no cree, Carlos Eduardo, en que las elecciones parlamentarias van a resolver el problema de abastecimiento. La gente no cree en eso. La gente está pensando en que le llenen los anaqueles de comida. Lo hemos descubierto y lo hemos visto, de que ellos lo que quieren es realmente que el gobierno le llene los anaqueles de comida, y cuando les imponen y tú le preguntas, mira, ¿qué prefieren, la comida o las elecciones parlamentarias? Le dicen la comida. Y es porque la comida es sagrada, la comida se respeta. El pueblo quiere comida, medicina, bienestar social, mientras que el gobierno y los dirigentes políticos de oposición le quieren vender a juro, como ya lo dije, la realización de estas parlamentarias. Y ellos lo que andan buscando, y con incertidumbre, a ver dónde consiguen los productos de primera necesidad. En Venezuela está planteado resolver el problema de la comida, el problema de las medicinas, la escasez, el desabastecimiento, y posterior que vengan las elecciones parlamentarias. No creen, porque el gobierno, que es el que plantea las elecciones, y la parte de la MUD, de la oposición, políticos de la oposición que siguen esa corriente, entonces los quieren embarcar al pueblo en eso, y el pueblo no quiere saber nada de eso. Punto. El pueblo quiere es comida y no acepta parlamentarias. Vamos a otro tema, Rubén. Bueno, no a otro tema. Hablemos de las elecciones parlamentarias. Tú hacías referencia en este caso a una situación de que los venezolanos pues no creen que se vayan a realizar estas elecciones este año 2015. ¿Qué te arrojó la encuesta? Bueno, fíjate, antes de decirte eso, te debo decir que la situación económica del país, cuando les consultamos, Carlos Eduardo, que si se mejoraría en 3 meses al final de año o no mejorará, más del 60% de los venezolanos considera que el gobierno nunca mejorará la situación económica del país, mientras que apenas un 20% dice que lo hará a finales de año. De manera que si las elecciones parlamentarias no se realizan a final de año, viendo esta cifra, se deduce que comenzando el próximo ocurrirá una debacle social en el país, que el gobierno tendrá que enfrentar no solo la carestía alimentaria, sino el hambre de la gran mayoría de los venezolanos, que son otras palabras o palabras mayores. Está obligado el gobierno a darle comida suficiente al pueblo venezolano. Y con respecto a eso, te quiero decir, más adelante investigamos con respecto al gobierno, para cambiar el tema, con respecto a la corrupción en el gobierno, y preguntamos eso, y 7 de cada 10 venezolanos considera que el gobierno de Nicolás Maduro, que en el gobierno de Nicolás Maduro existe corrupción, mientras un 1% de cada 10 venezolanos dice que no hay corrupción. Si consolidamos esto, estaríamos diciendo que 9 de cada 10 venezolanos considera que existe corrupción. El 41% de los chavistas, Carlos Eduardo, también considera así que hay corrupción. Son cifras alarmantes. Y esto, ¿sabes por qué obedece al enrosque ministerial que traslada los vicios de un ministerio a otro? Esa es la valoración que tiene el venezolano con relación a la corrupción en la gestión de Nicolás Maduro. Rubén, quiero preguntarte también por la situación que se presenta entre oficialismo y oposición. ¿Qué dicen los números? Bueno, fíjate, cuando nosotros buscamos las elecciones parlamentarias, usted votaría por los candidatos del chavismo o por los candidatos de la oposición. Aquí, que está 19.5 a 17.6 a favor del chavismo, y la MUD tiene, junto con los sectores que no corresponden a los que son no militantes, con el 17.6 están en la MUD. La gente puede rechazar a Maduro y no estar de acuerdo con su gestión, de eso estamos claros. Pero si los partidos políticos de oposición, llámese MUD, no le ofrece esperanza ni alternativa de bienestar social al pueblo, estos se tienen que mostrar apáticos. Dijimos que el pueblo no quiere saber nada de elecciones parlamentarias. En consecuencia, no desea también saber de los candidatos que van a la Asamblea Nacional. Eso es automático, sean de oposición o oficialistas. Rubén, quiero preguntarte... Con esta apreciación, Carlos Eduardo, la abstención es altísima y está planteada. El PSV, que gozaba antes con un 38% de militancia, ahora sí ya lo tiene un 22%. Con este porcentaje puede ganar fácilmente las elecciones, si se llegaran a realizar, tomando en cuenta que los partidos de la MUD solo tienen cifras cercanas al 9%. En resumen, Carlos Eduardo,
El chavismo en este momento tiene la primera opción de victoria si se hicieran, comillas, las elecciones parlamentarias. Rubén, ¿cómo explicas ese fenómeno cuando hablamos de que los venezolanos consideran que en el gobierno de Maduro, que significa de una u otra manera chavismo, PSUV, revolución, hay corrupción y pues tiene la mayor intención o simpatía entre los ciudadanos, como en este caso partido político el PSUV, que es el partido de gobierno? No vinculan directamente la situación del país. Es una cosa contradictoria, pero tú te pones a analizar, y fíjate el caso de Leopoldo López. A Leopoldo López, el gobierno de Maduro, en la encuesta nosotros preguntamos cuál era el líder de cada partido y obtuvimos que el líder del chavismo, que lo están viendo ahora como líder, cuando preguntamos es Diosdado Cabello por encima de Nicolás Maduro. Y en el otro bando, Leopoldo López por encima de Capriles Radosky. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que tú puedes tener la obra de gobierno mala, pero resulta que no estás motivando a la gente ni le das alternativa. Los dos bloques que conforman la oposición en Venezuela, uno que son los partidos minoritarios agrupados en la MUD, y otro que es la gran mayoría que rechaza los partidos políticos en Venezuela, que representa el 58%. Entonces tú puedes ver que cuando se habla de oposición en Venezuela hay que hacer una división. Lo que es la MUD, que representa el 9.5%, representada por varios partidos políticos allí de oposición, pero la gran mayoría que enfrenta, que adversa, que no está de acuerdo con Maduro, esa es oposición, pero esa no milita en partidos, esa representa el 58% en Venezuela, de manera que esa gente hay que motivarla, y como la oposición no la motiva, esa gente se queda apática en su casa. La gente que opina, la gente que quiere ir a participar y votar por el chavismo se manifiesta. Cuando se manifiesta, da un porcentaje cercano a 22, 20%, suficiente para la oposición, que está enmudecida, siguiéndole los pasos al chavismo. Bien, una última pregunta ya para finalizar, y quiero que hablemos de la gestión de Nicolás Maduro. ¿Qué arrojó la encuesta? ¿Qué dicen los venezolanos? Bueno, la gestión de Nicolás Maduro, cada vez la gestión de Nicolás Maduro sigue siendo rechazada y alcanza valores muy elevados de rechazo. Tiene un balance negativo de 54%, cifras jamás vistas cuando el gobierno de Hugo Chávez. Maduro ha perdido imagen, Maduro ha perdido credibilidad y no tiene nada de popularidad, no es popular con las cosas que dice. Su imagen está muy deteriorada, Carlos Eduardo. La gente no le cree y siempre, según los consultados, ofrece planes, contraataques, soluciona los problemas y todo se lo lleva el viento. Es un boom publicitario que solo se mantiene en el escenario por 2 o 3 días. Sus cadenas televisivas ya no impactan y cada vez le restan puntos y aceptación. ¿Cómo está la situación? Mala 27.8, muy mala 26.5. Eso nos da un balance negativo de menos 54. Con esa proyección cualquiera diría, pero pierde cualquier evento electoral. Esas son dos cosas diferentes, porque si el sector opositor no va, porque no es motivado, porque los líderes opositores, porque los candidatos son las mismas caras de siempre, los que siempre quieren ser los postulados, entonces la gente se queda en su casa. ¿Quién gana? El que tiene la maquinaria, el que tiene el dinero, y con ese 20% será suficiente para el chavismo para arropar a la oposición y para arropar a la MUD. Lo que más le convienen a algunos sectores que tienen más fuerza dentro de la MUD es separarse y dividir, que cada quien se lance por su cuenta a ver qué hacen, porque no le ganan al chavismo si no tienen márgenes superiores, pero tienen que participar. La abstención es el enemigo de la oposición, pero favorece a la estrategia del gobierno. Rubén Chirino Madrid, presidente de Meganálisis, gracias por estar con nosotros en la tarde fin de semana de NTN 24. Bueno, muchas gracias, Carlos Eduardo, por esta oportunidad de darle los números a toda Colombia, a toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Muchas gracias, Carlos Eduardo.